vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a parar el 22 de febrero de 2009. Ese día se estaba a 4 días de que se quedara sin reservas para la zona metropolitana. Y bueno, esas cosas del cielo, ese día llovieron 200 milímetros en la cuenca, ¿no? Parece que hubiera sido direccionado y se salvó la situación. Pero creo que esto que voy a leer ahora echa por tierra todas las cosas que están diciendo que se hicieron, porque en realidad desde ese episodio, que fue dramático, porque cuando Huidobro decía y se queda sin agua la zona metropolitana, es una película casi de ciencia ficción, y yo le sacaría el casi con la salud, y bueno, después la psicosis que se puede generar con esto es impresionante. Y el 26 de febrero hay una resolución de OCE, tengo el expediente acá, 345-2009, estoy hablando de hace 14 años. Leo la resolución. Visto que como consecuencia de la grave situación del déficit hídrico que afectó hasta el pasado 22 de febrero del 2009 a la zona centro-sur del país, la reserva principal de agua bruta para el abastecimiento del área metropolitana constituida por el embalse de Paso Severino sufrió una merma de casi el 70% de su capacidad. Ahora es mucho más, ¿no? Y bueno, esta resolución sigue y bueno, la resolución dice: encomendar a la Gerencia General el estudio de todas las alternativas viables a efectos de diseñar y encaminar acciones para prevenir o mitigar a futuro situaciones de déficit en las reservas de agua bruta del sistema que abastece a la región metropolitana, donde está el problema hoy, ¿no?, como la recientemente padecida en virtud de lo expresado en la parte expositiva de la presente resolución. Y esto está firmado por el entonces presidente, el ingeniero Martín Ponce de León, y el secretario general que después fue vicepresidente de OCE, el doctor Daoiz Uriarte. Bueno, ambos integrantes de la vertiente activista. ¿Qué se hizo ahí? Bueno, inmediatamente se forma este expediente 345-2009 y con fecha 8 de mayo se emite este decreto que echa por tierra todas las cosas que se están diciendo y todas las cosas que se están planteando, ¿no? Después de la resolución que leímos, después se emite un decreto por parte del organismo el 8 de mayo del 2009 y dice: pase a la Secretaría General. Se pone en su conocimiento que esta Gerencia General ha dispuesto oportunamente que las áreas técnicas competentes de la Administración evalúen sin perjuicio de otras iniciativas las siguientes alternativas. Y atención con esto, ¿no? Elevar la cota de coronamiento de la presa de Paso Severino. Hago un paréntesis y digo, esto no dice la resolución, lo voy a decir yo. La represa de Paso Severino, la recomendación de la OEA, en el año 1971, debía ser construida para 120 millones de metros cúbicos al reservorio. Y por un tema económico se construyó de 70 millones de metros cúbicos. El informe de la OEA establecía que la represa de Paso Severino tenía que estar en funcionamiento en 1977 y fue inaugurada el 30 de octubre de 1988. Sigo con el decreto, y miren esto, ¿no? Firmado en el gobierno del Frente Amplio por el directorio de OCE. Captar agua del Río de la Plata para ser potabilizada en aguas corrientes o en una nueva planta a construir, que hoy es el Neptuno. Claro, es lo mismo, claro, eso seguro. Sí. Lo leo de nuevo porque tengo que hacer una explicación acá. Captar agua del Río de la Plata para ser potabilizada en aguas corrientes o en una nueva planta a construir. Las dos cosas, ¿no? Porque inicialmente se había pensado hacer una tubería desde el Río de la Plata hasta Aguas Corrientes para luego bombearla a Montevideo. Claro. Y por eso ahora se habla de esta nueva planta. ¿Y por qué ahora la nueva planta? Porque el río Santa Lucía ya no nos da más que 700.000 metros cúbicos diarios y la capacidad de Aguas Corrientes para producir es esa cantidad. Por lo tanto no hay más agua, ¿entiendes? No hay más agua, no hay agua donde sacar. Bueno,
miren otra cosa más, el decreto sigue, otra posibilidad, captar agua del embalse de Rincón de Bonete, Río Negro, para ser conducida a la cuenca del río Santa Lucía Chico, Paso Severino. Y bueno, ahí dice que esta gerencia general mantendrá informada la superioridad sobre el avance de dichas evaluaciones, estudios y propuestas. Y aquí termina el expediente, mi amigo. Terminó acá. No hay más. Y pasaron 14 años, ¿no? Por lo tanto, hoy lo que se está diciendo, bueno, lo dicen lo que lo dicen, de que dejamos todo pronto, etcétera, etcétera. Insistir además con Casupá es una cosa ridícula porque no estaba en funcionamiento hoy. Hay documentación de esta que tú nos has proporcionado, como siempre. Yo decía más temprano, digo, siempre con documentos, con datos muy fidedignos, como el caso dice, investigan el tema del cloro, entre el cloro y también la incidencia en el cáncer, decía, ¿no? Pero necesita más evidencia. Después, otro tema que lo advertía el 23 de mayo del 2013 Eleuterio Fernández Huidobro, dispuesto a que las Fuerzas Armadas custodien Santa Lucía por la contaminación. Ahora OCE quiere un plan B y busca alternativas al río Santa Lucía, que un poco habla de este proyecto, ¿no? La presencia excesiva de contaminante, bueno, todo esto, la incidencia del cloro, ¿no? Cosa que ahora dice la Unidad Reguladora de Agua prefiere no publicar datos de muestreos para evitar alarma pública. Esto el 6 de junio del 2013. Son documentos tremendamente importantes, hace 10 años que no se publicaban. Ahora todo es más, se ventila más rápido, y para que la gente sepa, antes no se querían publicar los datos de los muestreos para no generar alarma también, ¿no? Hay una cantidad de cosas increíbles, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo conocí esta resolución cuando asumí como alcalde de Aguas Corrientes en el 2010, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo primero? Asumí el 8 de julio, ¿qué fue lo primero que hice? ¿Y por qué lo hice? Primero, ¿por qué lo hice? Cuando iba a entrevistar a Huidobro por los libros, cuando terminábamos, en realidad, hablábamos menos del libro, que es lo que vamos a hablar ahora, que es el tema del agua. Después que terminaba, me decía, no, porque usted tiene que saber, porque era un tipo de siempre estratégico, ¿no? Siempre pensando 20 años, porque acá nadie piensa para adelante. Y yo le daba la razón, porque es así, porque en este país no se previene nada. Entonces sacaba, tenía un ropero allí y sacaba unas carpetas que tenía, y entonces me explicaba, porque la energía y el agua, etcétera, y intercambiamos. El día que asumo, el 8 de julio, lo primero que pienso que tengo que hacer es hablar con él por este tema. El 14 de julio, pedí una entrevista el 14 de julio, no fue en el Palacio, fue en otro lado, y bueno, empezamos a hablar, yo le hablé 20 minutos del agua, y en un momento me dijo, usted tiene toda la razón, porque yo hoy de tarde hablé con el ingeniero Castañino, que está en Perú, y le dije, pero ustedes lo echaron a Castañino. Y bueno, no, dice, pero yo no. Y bueno, lo había consultado, y hoy Castañino es el gerente general de OCE. Y bueno, y de allí, los contactos fueron estrechos. Yo iba al ministerio, o él llamaba por teléfono. Incluso hay un episodio que a tener en cuenta. Los oyentes recordarán cuando hubo un corte de agua en Punta del Este en pleno enero, ¿no? Sí, que fue un sonado caso, una alarma. Claro. Seguro. Entonces él me llamó ese día y me dice, ¿cuánto aguantamos a Montevideo si pasa lo mismo que Punta del Este? Y yo le dije, deme un ratito que tengo que consultar, porque eso tengo que consultar con un técnico, porque tiene que ver con el tema del tanque del Cerrito. De acuerdo a la cantidad de agua que se tenga, aguanta más menos. Bueno, le di la información, y entonces, increíble, me dice, entonces tendríamos que hacer otra reductora de UTE, porque había una sola en ese momento en Aguas Corrientes, porque no hay agua si no hay energía, van las dos cosas atadas, porque después que se potabiliza el agua hay que bombear, y ahí se necesita mucha energía
o se paga unos 14 millones de dólares anuales de costo de energía a UTE, solo de la planta de aguas corrientes. Lo que paga OCE de energía, la mitad o un poquito más, es solo por la planta de aguas corrientes. Bueno, pasó el tiempo, falleció Fernández Huidobro, y al poco tiempo de que murió, se comienza a construir una reductora en aguas corrientes. Estoy seguro que su impronta estuvo presente en ese lugar, ¿no? Claro, claro. Y alguien le siguió, por fin le siguió, ¿no? Porque estaba leyendo, digo, en esta documentación que me pasó, te digo, la incidencia y los reclamos que él hacía a través de artículos de prensa. Bueno, y una cosa más, porque que los oyentes lo pueden buscar y vean lo que escribió, porque es muy fácil, se encuentra muy fácil en internet. Yo lo invité para ir para Aguas Corrientes, el 14 de julio, cuando lo reunimos me invitó. Bueno, él fue el 20, pues yo le dije, usted tiene que hablar con la gente de Aguas Corrientes. Yo le voy a poner 3 o 4 que saben de esto más que los ingenieros. Y digo, ninguno es ingeniero, pero saben más que los ingenieros. Y bueno, uno de ellos era el señor Albérico Alves, que había entrado a los 14 años en la época de los ingleses a OCE, que tenía el cargo de semitécnico, pero en realidad tenía en muchos casos mayor conocimiento que los ingenieros, porque él había visto todo el tema de las las tuberías de aguas corrientes. Entonces trabajó hasta los 70 años en OCE. En el momento que fue Aguas Corrientes, Huidobro, Albérico ya se había jubilado. Sin embargo, fue a la reunión y ahí le explicó toda la situación. Y para que vean la capacidad de este hombre, él tenía 84 años, 14 años después que se había jubilado. Todavía lo llamaban de la planta para ver dónde podía hacer la rotura del agua. Y él, sentado de la casa, le decía, mijo, es en tal lugar. Y ese día ocurrió un episodio muy, muy importante, porque Albérico Alves, extracción del Partido Colorado, dijo, usted sabe, Huidobro, usted sabe, senador, que un día vinieron los Tupamaros a Aguas Corrientes, en 1968. Y entonces, esto es muy risueño, ¿no? Y dice, sí. Dice, pero, y acá los ingenieros, dice, ninguno quería atenderle, me mandaron a mí. Dice, yo en realidad tenía como miedo que capaz que me hicieran algo, me mataran, pero no, bueno, no, se portaron bien. Mire usted. Entonces, Albérico dice, usted sabe que yo les expliqué todo y veía que ellos estaban con unos planos. Entonces, de toda la explicación, había uno que era morocho, que me dijo, no, pero a usted le falta algo, porque son 4 planos, no 3. Y dice, Huidobro le dice, el morocho era yo. Así claro, que... yo estaba recordando que hay, no sé en qué libro fue que lo leí, que en esa época, ¿te acuerdas? Se hablaba del envenenamiento del agua, Sí, claro. O la toma por parte de los Tupamaros en la época de la guerrilla. Sí. Y Fernández Huidobro jugó un papel. Bueno, otro cuento más relacionado con esto. En 1971, Aguas Corrientes cumple 100 años, y había un previsor del tiempo que decía que iba a llover. Ojalá que el previsor ahora dijera que llueve, que iba a haber unas tormentas bárbaras el 18 de julio, en ese mes de julio, y bueno, era imposible hacer los 100 años de la forma que se quería organizar por parte del Estado, porque fue una fiesta histórica, 100 años del Servicio de Agua Montevideo y 100 años del nacimiento de Aguas Corrientes. Fíjense en la envergadura de ese episodio, ¿no? Y se corrió para octubre, para del 20 al 22 de octubre. Pero una de las razones fue porque había temor que los Tupamaros hicieran alguna cosa allá en Aguas Corrientes, en medio de la fiesta. Entonces también esa fue una de las razones por las cuales se corrió la fecha para el mes de octubre. Finalmente no pasó nada, ¿no? Por supuesto. Claro. Sin lugar a duda que esto tiene mucho que ver, eso que pasó, con lo que hoy, la gente no tiene la visión histórica claro, con respecto a este tema, ¿no? Sí, Alexis, no hay ningún gobierno de ninguna ideología, ni de ninguna marca, ni de nada, en el Uruguay, que decida
cuando llega al gobierno, en los 5 años, volcar unos 3.000 millones de dólares para solucionar el problema del agua y del saneamiento. Porque siempre, eso no da voto, ¿no? Bueno, capaz que ahora de aquí en más sí, pero se vuelcan los recursos para otro lado, y nunca para esto. Y OCE no tiene capacidad, porque si usted le dice que le aumentan la caja de cigarrillos, capaz que no dice nada. Pero si le aumentan la tarifa de OCE, todo el mundo va a poner el grito en el cielo. Y bueno, es imposible que se hagan cosas. Y además muchas veces se administra mal, ¿no? Cuando asumió el Frente Amplio, en el 2005 la deuda de OCE era de 119 millones de dólares. Cuando se fue en el 2020 eran 421 millones de dólares. Es decir que se dejó un endeudamiento de 2 gobiernos, porque la capacidad que tiene OCE es aproximadamente 40 millones de pago por año. Sí, da pérdida, siempre dio pérdida. Creo que el único, Ricardo Alcorta decía que el único lugar que daba rendimiento era Maldonado, ¿no? Y lo que dice Álvaro, nadie quiere enterrar caños, porque los caños no se ven. Sí, eso seguro. También. Bueno, capaz que porque administraban bien, ¿no? Sí, no, por eso. Es otra cosa. Claro, acá las colocaciones, había una buena administración de Alcorta en ese momento que permitió hacer el saneamiento acá en Maldonado, ¿no? Claro. Bueno, y una cosa más, Alexis, hay un informe de una de las cosas que yo siempre decía en las reuniones de la REF, especialmente a partir del 2017, 2018, que es cuando es ese documento, y que en realidad todos se me reían en la cara. Yo les decía, ¿ustedes creen que en el Uruguay nunca va a pasar lo mismo que pasó en San Pablo? Y me decían, ¿pero qué pasó en San Pablo? Le digo, no llovió 14 meses. No, dice, acá no. Yo le voy a leer ahora, en breve, son 2 renglones, un informe de UNUMED del 24 de abril. Dice que para la cuenca del Santa Lucía continúan las anomalías negativas presentes desde febrero de 2022, acumulando 14 meses de déficit hídrico en la misma. En particular, en promedio, el agua disponible, fíjense esto, en los suelos sobre la cuenca del río Santa Lucía es menor al 10% del total del país. Y otro dato más, el país creció 4,9% en el 2022. La ministra de Economía, en un almuerzo de ADM ayer, dijo que el crecimiento este año va a ser 2,1%. Es decir, que pasamos de 4,9 a 2,1. La única razón, la sequía. Así que... Indudablemente, el golpe económico al crecimiento del país que ha tenido la sequía ha sido lo más importante, ¿no? Indudablemente. Sí, muy superior al COVID, además. Al ¿no? COVID, exactamente. Se ve reflejado ahí. Bueno, y eso se ve reflejado en la cuenca también, que claro, no hay agua ya que ni para tomar, pero bueno. ¿Tienes alguna...? Va a haber medidas, si eso es nuevas, ¿no? Algo se están buscando. Sí, ahora con el tema de la salinidad y todos estos problemas... Bueno, y ese es otro poema, ¿no? Porque, primero, el tema de la salinidad es solo para la zona metropolitana, es decir, Montevideo, Canelones, bueno, un poco San José, pero Montevideo y Canelones, ¿no? Claramente, donde son 550.000 hogares. Las que están diciendo que o se le pone agua sal al agua, un verdadero disparate. Y bueno, por eso con eso están dando mucha manija, pero hasta manija el propio David Uriarte, que fue presidente de OSI, que sabe cómo es. Bueno, creo que sabe, no sé. Lo cierto es que, ¿cómo es la situación? Son 3 fuentes de alternativas que se toma el agua para enviar a Montevideo, que consume a Montevideo, a la zona metropolitana, entre un promedio de 650.000 metros cúbicos diarios. ¿Cuál fue la estrategia de OCE? O lo que está haciendo. Puede estar mal, puede estar bien, pero bueno, es lo que está haciendo. De decir, bueno, cuidemos el agua de Paso Severino todo lo que podamos, que es el agua dulce, la mejor, que viene por el Santa Lucía Chico hasta Aguascorrientes. Comúnmente, ¿cuánto se saca de esa agua por día?
500.000 metros cúbicos cuando está bien, ¿no? 500.000, es decir que y el resto va por el Santa Lucía Grande, y bueno, y con un más o menos se cubre lo diario, ¿no? Pero ahora, no, si sacan 500.000 en 15 días no hay más agua. Entonces la estrategia es 200, en estos días se ha sacado de Paso Severino 240.000 metros cúbicos, más lo del Santa Lucía 60, 70, bueno, pasamos los 300, y el resto sale del bombeo de aguas abajo de la represa de aguas corrientes, del reservorio. Pero esto no es nuevo, hace 80 años que se bombea agua de abajo hacia arriba. ¿Y por qué se bombea agua de abajo hacia arriba? Porque el río Santa Lucía es tan maravilloso que recibe 2 mareas diarias y no fallan, a las 9 de la mañana más o menos y a las 5 de la tarde. Crece, es como que llovió y creció, pero no, son esas 2 mareas. Es un empuje del río de la Plata que llega con agua dulce a aguas corrientes. Y en enero, comúnmente, anualmente, hay que sacar 100.000 metros cúbicos de aguas abajo de la represa para bombear hacia arriba, porque de lo contrario usted tendría que dejar sin agua a 230.000 personas de la zona metropolitana. Claro. Pero ahora, por esta situación, se están sacando más de 200, y es inevitable que la sal se meta en el agua. Claro. Porque otra cosa, si se parara el bombeo, decir, bueno, no tenemos más agua, no damos más nada, lo veremos cómo lo arreglamos, no tenemos más. Después, cuando se pueda normalizar la situación y usted quiere bombear, bueno, las tuberías pueden estar cargadas de todo tipo de bacterias de las que quiere, y va a ser mucho peor que ahora tomar con sal, ¿no? Donde también hay un debate, pero es así. Pero vos no tiene un salero para ponerle sal al agua. Eso es un disparate grande como una casa, que se está diciendo, hasta algún cantante dijo eso, ¿no? Sí. Una cosa disparatada, que no debe saber dónde queda Aguascorrientes, pero bueno, dijo que le ponían sal al agua. Como que tuviera un salero que le ponen sal. Y la única explicación es esa. Álvaro, tiene que captar más agua de abajo, tiene la sal. Claro, mira, desde Miami tengo cantidad de mensajes, pero hay uno acá de Miami, dice, ¿no existen máquinas potabilizadoras de agua de mar en Uruguay? No, todavía no. Recuerdo el proyecto del intendente Antía, que quería las plantas desalinizadoras aquí, claro, en la zona de Piedras del Chileno, ¿no? Sí, era ahí esa zona. Seguro, en realidad hay ofrecimientos de esas plantas para el Uruguay, pero como yo digo, ¿quién pone 3.000 millones de dólares para arreglar toda esta situación? En algún momento el país va a tener que tener en cuenta eso, porque si el informe de la OEA dijo que había que hacer 6 represas, hicimos una, no más, y y otra cosa es lo de Casupá, ¿no? Que es un disparate grande como una casa, que estén diciendo que era la solución, cuando la represa de Casupá, si la hubiera hecho este gobierno, si hubiera dicho, no, la pandemia la tiramos para el costado, acá no hacemos un carajo de la pandemia, acá lo principal es la represa de Casupá, recién estaría en funcionamiento en el 2026. Pero hay informes técnicos de eso, hechos en el anterior gobierno. Claro. Bueno, dará para mucho esto, seguir conversando, y también los mensajes de la audiencia, sobre distintas preguntas. Algunas cosas las fuiste respondiendo ahora en esta última parte, pero bueno, es un tema siempre preocupante, el del agua. Alvarito, te agradecemos muchísimo este tiempo, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. No hay sal, y miren que en Maldonado no tiene sal el agua, no, porque he visto que por de algunos lugares del interior del país diciendo que el agua tiene sal. Es un disparate grande en una casa, porque esto pasa acá en la zona metropolitana, pero incluso la mala leche es tan grande que cuando OCE saca la resolución, ya a las pocas horas estaban diciendo que el agua tenía sal, y bueno, no tenía sal porque el agua no había llegado a Montevideo, porque no la tiran por arriba, viene en tubería, y esa agua todavía no había llegado a Montevideo, para que vean cómo se maneja esta situación, donde la política es... sí, aprovecha la ligereza para utilizar un tema políticamente, ¿no? Sí, bueno, y ahí en el final del documento hay una cosa que nosotros
en aquel momento con los concejales Pulco y Carlos García, recomendamos estar todos juntos. Hay una frase ahí que como estuvimos juntos en la red de municipios de Santa Lucía, donde la mayoría de los alcaldes eran del Frente Amplio, pero nosotros trabajamos en forma conjunta todos, desde el primer momento hasta que nos fuimos. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de que se puede trabajar por algo que se lucha y no esto que estamos viendo ahora, que parece el circo romano, ¿no?